Muchas gracias. Buenas tardes a todos y quiero agradecer la oportunidad que se me está dando. En representación efectivamente de una corporación protectora de animales conocida como COPROMA-A, Corporación Protectora de Mascotas Abandonadas, y en mi calidad de ciudadano afectado en mis derechos fundamentales. Hemos querido, digamos, ocupar esta instancia que la consideramos relevante, toda vez que hasta el momento, digamos, no hemos podido tener la debida aceptación con respecto, digamos, a nuestros planteamientos, y para ello me voy a salir un poco del esquema del orden que traigo. Me voy a dirigir directamente respecto al punto relacionado con el tema o la problemática que hay o existe con respecto al maltrato animal. Fundamentalmente, estamos pidiendo la prohibición del uso de las espuelas en los casos de los rodeos. Y estamos proponiendo que esto se cumpla, porque esta es la ley del deporte. Nosotros acompañamos los antecedentes. En primera instancia tuvimos una acogida favorable en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, pero en la práctica no se cumplió. Posteriormente reiteramos, recurrimos a la Contraloría y la Contraloría dispuso de que el Ministerio del Deporte, a través de su ministro, nos entregara una respuesta directa. Fue así como, en definitiva, en su fundamento, contempla en dicha ley que la disposición de la ley, que en este caso no admite maltrato ni sufrimiento alguno hacia los animales. Así las cosas, bueno, esperábamos de que íbamos a tener acogida respecto de ello, pero no, aún seguimos viendo de que en definitiva las espuelas se siguen aplicando. Son un elemento de maltrato. Ahora, en forma sucinta, claramente, no estamos diciendo que se elimine la actividad del rodeo como deporte. Estamos pidiendo que se eliminen las espuelas como un elemento de maltrato. Y que pedimos, por supuesto, que por favor esta vez la honorable de la comisión tomen en consideración nuestra petición. Eso por una parte. Los otros puntos están relacionados, bueno, hay muchas cosas que están en el vacío, como el hecho mismo de que en definitiva hay también maltrato con respecto a aquellos animales que son usados por los organilleros. La verdad que ya ahí es un poco hilar fino en el asunto, pero en definitiva estamos en un país donde lamentablemente a veces a Carabineros se le hace difícil poder actuar porque simplemente hay controversias que están entre medio en forma rara o en forma extraña. Yo mismo pasé por una experiencia no agradable por el hecho de haber pedido requisar una de esas aves. Eso fue en Puente Alto. Y bueno, un debate que tuvimos sobre el tema. Finalmente, bueno, se pudo rescatar esa ave, pero eso se reproduce en todas partes. Cambiando de tema y pasando, digamos, a la parte que me atañe respecto, digamos, a la vulneración de derechos de las personas, que de alguna manera también son hechos que se están presentando en muchas clínicas. Respecto de la pertinencia de proponer ampliación de la ley Mila en orden a incluir a más pacientes en su mérito. La ley Mila
o ley 21.372, es acotada respecto, digamos, a entregar el beneficio o el derecho, para ser un poco más exacto, hacia las personas, niños y mujeres en trabajo de parto. Pero no incluye a personas de tercera edad, discapacitadas en forma física o cognitiva. Hecho por el cual nosotros vivimos, yo y mi madre, en la clínica Dávila. Ya. Y no es el único caso. Por lo tanto, de manera bien puntual, estamos solicitando que por favor se tenga bien considerar que esta ley sea revisada y sea modificada para efectos de que se integren estos derechos dirigidos hacia ese tipo de personas. Lo otro que está un poco en conexo a lo mismo se refiere con respecto a la ley 19.880. La ley 19.880 está relacionada con respecto, digamos, a un grave problema o un vacío legal que se produce con respecto a los dispositivos médicos que en este momento no tienen la categorización o el reconocimiento como aquellos implementos que se conocen de manera más corriente como bastón, sillas de ruedas, andadores, conocidos más como burritos. Acá se presenta, digamos, una situación un poco compleja porque ningún servicio del rubro asume responsabilidad respecto, digamos, de la fiscalización de este tipo de productos. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros de manera directa tuvimos la amarga experiencia que mi madre sufre una caída sobre uno de estos aparatos, que es un burro, y se corta el cuello. Cuando pasamos por toda esta situación, pido que me respondan las autoridades respecto de cómo es posible que se importen o ingresen al país este tipo de productos o este tipo de implementos que van dirigidos hacia la población discapacitada o pacientes derechamente, y no tomen los debidos resguardos respecto de que cumplan con medidas de seguridad. Lo hacen los automóviles y sin embargo en este tipo de implementos no se produce, no se cumple la revisión o el control o fiscalización de este tipo de elementos. Ahí estamos acompañando una respuesta tanto del Ministerio de Hacienda como de Aduana. En razón de ello, por favor, también en su mérito, solicitamos que se tome en consideración. El siguiente está relacionado con respecto, digamos, a la ley 19.650, que es la ley de urgencia. La ley de urgencia, la verdad que queda al arbitrio, y así está establecido por la ley, que lo determina el médico de urgencia. Sin embargo, irónicamente, es el caso también personal que nosotros sufrimos con el caso de una abuela, que ella llega grave a la clínica Dávila. Les puede sonar un poco curioso porque es siempre la clínica Dávila. Es que somos vecinos, lo tenemos a 2 cuadras. Las experiencias habían sido positivas o conforme, digamos, a lo que uno busca de un servicio de atención médica, que es recuperar la salud. Sin embargo, hay cosas que se escapan por una cuestión de negligencia médica. Pero lo puntual respecto de esta situación es que en el caso puntual y lo que experimentamos fue de que la abuela llega en estado grave, se acoge por la ley de urgencia, pero luego que se recupera sus parámetros, perdió la ley de urgencia. Se la quitaron. Y quedamos sujetos, digamos,
al cobro a través de una empresa que se encarga de esto. Pero bueno, el hecho en concreto es que la dan de alta, la dirigen hacia el domicilio sin medicamento y ella recae y finalmente fallece. Con todo eso, la verdad que la experiencia fue amarga y tenemos presente aún el cumplimiento de ese pago. Por lo tanto, resulta también un poco extraño que la ley no sea tan explícita en cuanto a esto. Son circunstancias que se presentan y de alguna manera, como dije en un principio, queda al arbitrio, en este caso, del personal médico. Es con respecto a ello y discúlpenme que traté de llegar a tiempo y no alcancé a ordenar un poco esto. El último punto está relacionado con un tema bastante delicado, que en este caso involucra a un senador de la República. Estamos hablando de la corrupción en el país. Respecto de ello, es que proponemos se forme un ente supersupremo con permanencia en el tiempo para que replique la forma de funcionar de esta Comisión Constitucional, en orden a escuchar a la ciudadanía a su debido tiempo. Bueno, esto también con respecto, digamos, a la experiencia que también hemos tenido. Apunta derechamente hacia un senador de la República, conocido por muchos, el senador Manuel José Osandón. Esta persona, en la época en que él fue alcalde, dispuso de un decreto municipal para salir a matar perros a la calle de forma indiscriminada, para dar solución, señor Muñoz, a la problemática de perros abandonados. Le quedan 30 segundos de exposición. Le quedan 30 segundos para que redondee la exposición. ¿Perdón? Le quedan 30 segundos. Le quedan poco. Bueno, respecto a este punto, en definitiva, es porque en definitiva, siendo él un senador, hizo influencia y, en definitiva, involucró a la Fiscalía. Ahí hay hoy día una investigación y la verdad que deja un muy mal referente porque, en definitiva, el fiscal que él tenía la causa había sido abogado en la municipalidad, por lo tanto tenía que haberse inhabilitado. Todos estos antecedentes fueron puestos al fiscal nacional y él dispuso de que fueran las fiscalías regionales quienes controlaran esta situación o atendieran este caso. Sin embargo, ya llevamos más de 10 años y aún no hay una claridad respecto de la postura de estas irregularidades. Tiempo, señor Muñoz.